Hola, Eddy Merckx dijo un día, cuando te duele es cuando puedes marcar la diferencia. Hoy, los 10 contrarrelojistas más importantes de la historia del ciclismo. Cuando tomas tu bicicleta y tienes ciertos kilómetros por enfrentar, el único enemigo que tienes es el tiempo. Número 10. Ercole Baldini, nacido el 26 de enero de 1933 en Italia y compitió en el ciclismo en las modalidades de ruta y pista. Participó en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956, obteniendo la medalla de oro en la prueba de ruta individual. En carretera, sus mayores éxitos son la victoria en la clasificación general del Giro de Italia de 1958 y algunas otras victorias individuales, también en el Giro y en el Tour de Francia. También obtuvo una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de 1958. La principal especialidad de Baldini era la contrarreloj, y es tan importante para la historia de las contrarreloj que fue de los primeros ciclistas llamados contrarrelojistas, lo que le valió el apodo de el Elettroteno di Forti. Fue tan fuerte en la contrarreloj que batió en el récord de la hora a James Anquetil al completar 46 kilómetros y 393 metros en 1956. Número 9. Jan Ullrich. Nacido el 2 de diciembre de 1973, el exciclista alemán, pese a ser un gran especialista en la contrarreloj, se defendía bien en otros terrenos. Entre sus logros más importantes están sus victorias en el Tour de Francia de 1997 y en la Vuelta a España de 1999, además de ser bicampeón del mundo en la contrarreloj en el año de 1999 y también en el 2001. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, ganó oro en la ruta y plata en la contrarreloj. Es de los pocos corredores que ostentan un bicampeonato en el Mundial de Contrarreloj, además de diferentes etapas en esta misma especialidad en otras grandes carreras del ciclismo. Número 8. Tony Rominger. Nació en Dinamarca el 27 de marzo de 1961. Es ganador de 3 vueltas a España y un Giro de Italia, entre un total de 92 victorias. Fue uno de los mayores rivales de Miguel Indurain. Se destacó por ser un gran contrarrelojista, pero también era un buen escalador. Se dice que no tuvo más victorias porque tuvo un rival imbatible. Ese fue Indurain. Número 7. Tony Martin. Nació el 23 de abril de 1985 y es un ciclista alemán. Se ha destacado por ser uno de los mejores contrarrelojistas, siendo 4 veces campeón del mundo en esta especialidad y 9 veces campeón en su país, y por obtener una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Ganó etapas en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, y la mayoría de ellas en la contrarreloj. El 2011 fue uno de los años más importantes para él, ganando grandes etapas en las grandes y también ganando el Campeonato Mundial Contrarreloj. Número 6. Fabián Cancellara, apodado el Espartaco, nació el 18 de marzo de 1981 en Suiza. Profesional desde el año 2001 hasta el año 2016. Cancellara era un corredor sólido, potente, fuerte y resistente, capaz de desafiar al pelotón entero. Era un especialista como rodador en la lucha contra el crono, uno de los mejores contrarrelojistas de la historia, y por eso hoy se ubica en esta posición. Y también se ubica como uno de los clasicómanos más importantes de los últimos tiempos. Cancellara tiene un total de 96 victorias como profesional, siendo uno de los corredores más exitosos en el siglo XXI, ganando 8 etapas en el Tour de Francia y 3 en la Vuelta a España. El suizo se coronó campeón mundial de la contrarreloj en el año 2006, 2007, 2009 y 2010. Y ganó también la medalla de oro en el Campeonato Olímpico de Contrarreloj en Pekín 2008 y en Río de Janeiro 2016, así como medalla de bronce en la contrarreloj del Mundial en el 2005, 2011 y 2013, y una medalla más en Pekín 2008. En el año 2010 fue galardonado con la bicicleta de oro como el mejor ciclista del año, además de ser campeón nacional en Suiza de la contrarreloj por varias ocasiones. El palmarés de este ciclista es demasiado amplio. Y ahora sí entramos a lo que yo denomino
en este video los 5 puestos más calientes de este top, pues hay que recordar que el Tour de Francia y las grandes vueltas antiguamente contaban con contrarrelojes demasiado grandes, hasta el doble de las contrarreloj que generalmente se corren hoy en día. El Tour de Francia llegaba a tener 4 contrarrelojes y con muchos más kilómetros de los que se corren hoy en día. Por eso los contrarrelojistas de esta lista eran unos hombres demasiado fuertes y prácticamente con unos récords inalcanzables. Número 5. Fausto Coppi. El hombre nacido el 15 de septiembre en 1919 en Italia fue uno de los más grandes ciclistas de la historia, no solamente contrarrelojero, sino que era dotado de muchas habilidades. Fue pentacampeón del Giro de Italia y doblemente vencedor en el Tour de Francia, y se convirtió en el primero de los pocos corredores de la historia capaces de ganar las 2 pruebas en la misma temporada. Fue campeón del mundo en 1953 y estableció el récord mundial de la hora en 1942. Su récord fue tan fuerte que resistió 24 años sin que nadie lo desmontara de ese tiempo. Lastimosamente, por la Segunda Guerra Mundial debió parar 5 años su actividad ciclística. Número 4. Bernard Hinault. Nacido el 14 de noviembre de 1954, es un ciclista francés retirado. Ganó 10 grandes vueltas entre 1978 y 1985. Entre sus victorias estuvo 5 Tours de Francia. Sus medallas de oro en el Campeonato Mundial de Francia en ruta de 1978 y sobre todo en la prueba de fondo en carretera del Campeonato Mundial de Ciclismo en ruta en 1980. Completan una de las más brillantes carreras ciclísticas de todos los tiempos. 5 Tours de Francia, 3 Giros de Italia y 2 vueltas a España son algunos de los datos más importantes del ciclista francés, ubicándose en el 4º puesto de los más grandes relojistas de la historia del ciclismo. Número 3. Eddy Merckx. Nacido el 17 de junio de 1945 en Bélgica, el ciclista belga es uno de los contrarrelojistas más importantes de la historia. Apodado el Caníbal por su gran ambición, también fue campeón mundial de ciclismo y ganador en varias ocasiones del Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. El 25 de octubre de 1972 superó el récord mundial de la hora con la marca de 49.431 kilómetros en el velódromo de la Ciudad de México y ostentó dicho récord hasta 1984, cuando fue batido por Francesco Moser. El palmarés de Eddy Merckx es impresionante, pero en otro video entraremos en detalles con la vida de Eddy Merckx. Hoy estamos hablando de la contrarreloj y es uno de los grandes contrarrelojistas de la historia, ubicándose hoy en el 3er puesto. Número 2. Miguel Indurain. El 16 de julio de 1964 nació el ciclista español. Profesional entre 1984 y 1996, fue el ganador del Tour de Francia durante 5 años consecutivos y del Giro de Italia en 2 ocasiones consecutivas, 1992 y 1993. Fue campeón del mundo contrarreloj en 1995, campeón olímpico de la contrarreloj en 1996 y poseedor del récord de la hora de 1994 durante 2 meses. Sin duda es el ciclista más grande de la historia del ciclismo español. Era excelente en todos los terrenos, montaña, llanura, lo que le pusieran a Miguel Indurain. Su palmarés es impresionante, ganando diferentes contrarrelojes y cantidades de etapas alrededor del World Tour. Miguel Indurain, uno de los más grandes contrarrelojistas de la historia. Número 1. Gilles Anquetil. Nació el 8 de enero de 1934 en Francia, ganador de 8 grandes vueltas entre 1957 y 1964. Apodado como Monsieur Chrono, fue el primer ciclista en ganar por 5 veces el Tour de Francia. Como especialista en las etapas contrarreloj, batió el récord del mundo de la hora en 1956 y se adjudicó 9 veces el Gran Premio de las Naciones. Monsieur Chrono ganaba casi todas las contrarreloj a la que él asistía. Ganó en varias ocasiones la contrarreloj del Gran Premio de Lugano,
Mientras que estuvo él como profesional fue imbatible. Jacques Anquetil es el más grande relojista de toda la historia, pues así ganó las grandes vueltas en su lucha contra el reloj. En este video solamente están los 10 que más han resaltado en las contrarreloj a nivel mundial y en la historia del ciclismo. Si te gustó este video, suscríbete a Culturízate y dale like.